Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Comunicando con Almas. El día de hoy es viernes de sueños, así que quienes tengan sueños y nos quieran compartir su sueño, pues son totalmente bienvenidos o bienvenidas. No es sino que levanten la manito y nos digan, hola, queremos contar o quiero contar un sueño. ¿Cómo funciona? Pues quien quiera contar un sueño me dice, yo le despido a Daniel Salvatierra, que es nuestro profesor del día de hoy, nuestro profesor de sueños, nuestro terapeuta de sueños, nuestro terapeuta junguiano, y escuchamos y vemos a la persona que nos está contando el sueño y luego vuelve Daniel a compartir pantalla con nosotros. Entonces ya saben, pues aquí estoy invitando juntos. Por aquí voy saludando a la psicóloga Diana Marcela, bienvenida. Coro Cañaveral, ¿será? Hola Daniel Salvatierra, muy buenas noches. Hola, doctora Vianey, la veo mucho mejor. Sí, total. Ya incluso hoy estuve en una reunión de trabajo con todas las normas de bioseguridad, pero ya siento más energía. Ya hoy sí tengo 2 rayitas de batería, no como las otras veces que a esta hora tenía media. Ya va subiendo la rayita, va subiendo la carga, muy bien. Entonces, bueno, no, agradeciendo mucho como todas las bendiciones que han llegado y los aprendizajes. Este tema del coronavirus trae una sabiduría, una cosa, es algo distinto. Entonces, bueno, vamos a ver qué sigue de aquí. Sí, doctora, le quería contar pues dos cositas como nuevas que han aparecido pues en el mundo de la astrología, que pues como a mí me gusta tanto, entonces les comparto pues como para que miren, ya salió el último video de José Millán del 2021, 1 hora y 45, entonces imaginen todo lo que hay para hablar. Y, Eh, y el, que hace es mes por mes, conjunción por conjunción, o sea, uno puede tomar nota y mirar cómo se va organizando, mirar en qué casa tiene uno esa conjunción para saber en qué punto es donde más tiene que trabajar. Sí, también hay otro evento ahora astrológico importante que es como un eclipse que va a haber el 14, que es como ¿Eclipse de luna o eclipse de sol? ese eclipse de luna. Muy importante porque es como un cierre y prepararnos para lo que sigue. Es muy importante como decían una leída sobre este eclipse, que es como bastante importante, es como para acabar de cerrar ciertas cosas pues que nos falten. Mm. Y hacen, este Pablo Flores es otro pues de los astrólogos que yo sigo, me ha parecido encantador, hizo un video solo del eclipse, muy interesante, y cómo el eclipse afecta a todas las casas de cada una de las personas. También hay un videito pues que adiciona de cómo saber la casa, si uno no sabe la casa, pues su digamos que... Eso me encanta de él porque da muchas herramientas para que Sí, uno pueda autoestudiarse. Me encanta mucho. Compatriota tuyo, chileno. chileno, oiga, pero ese hombre es para mí fabuloso porque el hombre cuando está hablando cierra los ojos, se mete por allá, es una forma muy particular y me encanta, pues, me encanta porque el hombre es un acuario muy sensitivo el hombre, entonces eh, comparte mucho conocimiento, me parece fabuloso, incluso eh, en Chile se usa mucho la floriterapia, que es como, digamos que terapias a partir de flores, de aromas de flores. Pero Incluso será con las aromas, flores de Bach. no hay varias. De hecho, por ejemplo, en el último semestre de psicología, bueno, había una universidad, lo que pasa es que han cerrado varias universidades, pero había una universidad muy interesante, la Universidad del Pacífico, que hacía, digamos que una especialización en floriterapia o aromaterapia, no recuerdo muy Así lo bien. llaman. Y Mira.
Sí, y es increíble, incluso recomienda, por ejemplo, aromas de orquídea, que dice que son muy potentes. Y Increíble. nuestro país, que es una de los que más variedades de orquídeas tiene, imagínate, Colombia es... Claro, eso me llamó mucho la atención, pues como de este, de Chile, pues como mm, de esa especialización que hay allá, que me parece encantadora, pues, pues no es, digamos que no es invasiva, ¿cierto? Es sencillamente a través de olores, entonces, muy interesante. Bueno, El entonces, tema de las terapias a partir de lo sutil son maravillosas, y a mí me encantan. Bueno, sí, sí, entonces están esos dos eventos para que los vean. Es muy interesante la visión que tiene, digamos que para el 2021 habla de que nosotros como que en el 2020 se encargaron, como que Plutón se encargó de destruir las estructuras que en el afuera y en el adentro, y sacar todo lo que nos sirve en el afuera y en el adentro. Y entonces, ¿cómo estamos pasando a una época en que ya sé la transición fuerte entre salir de Capricornio y entrar, digamos que a Acuario? Entonces, mm, en esa transición se pasa de un signo de tierra a un signo de aire. mm. Entonces, eso digamos que a muchas personas nos va a afectar. Personas como, por ejemplo, de personas de los signos de tierra, los va a mover bastante. Y a los signos de aire también nos va a mover bastante. Entonces, es Votos de como, aire. claro, yo soy Libra. Ah, Entonces, claro, nos va a mover esto el año entrante. También habla de que de pronto el año entrante eh, hay unas conjunciones con Urano en Tauro, y eso tiene que ver con la Tierra y bueno, la relación que hemos tenido con nuestro planeta Tierra, y hay todo un tránsito como de 2 años que vamos, es muy posible que ya empecemos a ver los asuntos serios, pues en los que andamos metidos los seres humanos, que es el asunto pues de estos cambios que hemos hecho con la Tierra. Entonces, mm. que es muy posible. De cómo hemos tratado nosotros a nuestra madre tierra. Claro, entonces es muy posible que el año entrante veamos muchas manifestaciones de ese tipo. Entonces pareciera que todo va a que pareciera que la humanidad se va a tener que unir para resolver problemas. Entonces, Mm. ¿cómo ya vamos a trascender fronteras? Pues como ya nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, los políticos y las naciones son muy lentas para tomar decisiones, solo cuando hay una época de crisis. Pero Mm. frente a estos asuntos que vienen el año entrante, pareciera que vamos a trascender fronteras en el asunto de cooperación internacional, en el asunto de cómo salimos de todos los problemas que hemos causado, ¿cierto? Como Y dice Aleja Machado aquí, el cambio climático. el ¿Cómo cambio climático, pues contrarrestarlo? el famoso llamado cambio climático, ¿cierto? Pero Por también, aquí pregunta Santiago que y los que son acuarianos con ascendente acuario. ¿Están locos? ¿Están locos? Eso- los ponemos en cadena de oración, ¿no? Tranquilo, Santiago, tranquilo. Vea, le recomiendo, miren el Video. eclipse de ahora del 14, que lo hace casa por casa. Entonces va a hablar de muchas casas y vamos a hablar y van a ver algunos signos. Entonces es interesante como tener esa miradita para saber cómo nos va a coger esto, ¿cierto? Y cómo podemos prepararnos, porque el eclipse es un día que incluso recomienda mucho pues como de mucha interioridad, mucho recogimiento y si es posible meditaciones, ¿cierto?
Y para, nada de limpiar o cargar los cristales en esos días, porque en eclipse no, en y eclipse en luna llena de eclipse menos. con Entonces, rituales, no se hacen, digamos que, sí, limpieza de piedra, nada de eso. Para esos tiempos no se hace eso. más Eh, bien interiorización, incluso recapitulación. sí, claro, por supuesto, sí, sí. Podemos sacar un tiempito para meditar, muy Ven, interesante. yo llevo días por mostrarte esta cosa tan hermosa. Mira tú, Dani, ¿qué opinas? Wow, ¿qué es eso? Bellísimo. Este es, ¿cómo se dice? Este es el horóscopo, ¿cómo se dice? Tú que eres astrólogo, hombre. Aquí están las 12 casas con los Sí, planetas regentes, cuáles son de tierra, cuáles son de aire, fijos de no sé qué, pues, y están todos las casas a que pertenecen. el zodíaco, sí, Este es el excelente, zodíaco. Claro, y excelente. esto lo hace una de nuestras televidentes, o cómo se llama, una de nuestra comunidad que se llama Julie Cataño. Ella, Ah, Julie, divino, ¿cierto? excelente, wow, qué Entonces, que el belleza, que esté interesado, yo los conecto con Julie, es hermoso. Ahora pues excelente. como si nos queremos dar un regalito. Muy Entonces yo bueno ese aquí lo regalo. pongo para ir estudiando, voy estudiando. Yo Les, también les recuerdo que le piso los talones a usted. les recuerdo que el 14 es este lunes. Entonces, preparaditos para ese día bien interesante, veas en el videíto, que es muy interesante, como para que nos preparemos para lo que sigue. Claro, listo. Bueno, Y doctora, para estar preparados es muy importante saber acechar y saber ensoñar. Esas son Isabel, dos herramientas ancestrales que nos pueden servir mucho y de eso estamos hablando hoy en esta sesión. ¿Nos vas a hacer entonces un resumen? claro, hagamos un resumen pequeño de lo que vimos, pues como la vez anterior. Resulta que habíamos hablado de cómo el mundo inconsciente había sido estudiado por la academia y que de otra manera había se estudiado más antiguamente desde los chamanes y que eso había sido una tradición no solo oral, sino vivencias y experiencias y cómo podemos llegar digamos que a América Central y de allí viene una un gran sitio de conocimiento que fueron los mayas, que luego se unen con los toltecas, y cómo de ahí proviene los indígenas yaqui que aparecen, digamos que en la historia de Carlos Castaneda como don Juan Matus o un indígena yaqui que le hace una transmisión de conocimiento que nosotros podemos ya tener acceso a través de los libros de Castaneda, ¿cierto? Entonces estábamos um, de que en la cosmogonía de Castaneda hay una parte muy interesante porque habla de cómo se configura el ser humano. El ser humano es como un huevo luminoso, ¿cierto? Un huevo Sí, luminoso y que ese huevo luminoso, eh, a través de ese huevo luminoso pasan unos hilos de percepción que, que nosotros podemos, digamos que, atrapar a voluntad. Normalmente para esto se necesita acumular energía para ello, pero nosotros podemos, digamos que hay un sector en nosotros que se llama el punto de encaje, que es donde entran los hilos de percepción y normalmente nosotros tenemos ese punto de encaje anclado en un sitio y es por eso que nosotros podemos, normalmente todos, entender, digamos que los mismos conceptos de realidad, como un edificio, una silla, una casa, ¿sí? Entonces, sí. ¿cómo ese punto de encaje o esos hilos de percepción, nosotros podemos mover el punto de encaje a voluntad con ciertos ejercicios y acumulando energía, que ya iremos pues los pasos que ellos dicen para ello, y a través de ello podemos, si movemos el punto de encaje a través del huevo luminoso, que básicamente es el aura, nosotros podemos percibir de otra manera.
y con estas diferentes percepciones es que nosotros podemos cambiar la forma en que vemos la realidad. Entonces, de esta manera podemos ir recreando nuestra realidad con otras formas de percibir la realidad, y de esa manera podemos, podemos recrear todas las diferentes formas de percepción para tener diferentes formas de pensar, de sentir, de actuar incluso en esta realidad. Y cómo esos hilos de percepción los podemos, digamos que, acceder a través de dos técnicas muy interesantes que ellos hablan, como el acecho y el ensueño. Entonces, como el acecho es, es una naturaleza y a la vez es una técnica. Es decir, nosotros por naturaleza somos acechadores o ensoñadores, pero también son técnicas que se especializan, ¿correcto? Entonces, los acechadores, habíamos dicho, son los que son capaces de ver en el mundo consciente, en el mundo tonal, primera atención, la realidad objetiva, lo concreto. Podemos ver cosas del mundo sutil acá, y los vemos, digamos que por esos eventos que nosotros llamamos casualidad, pero que Jung llama coincidencias significativas, y que lo interesante... También tiene que ver con eso. Claro, la sincronicidad es es exactamente el efecto que sucede cuando algo nos impacta. Es decir, lo más importante para el acechador es, digamos, que él lee el mundo exterior a partir de la sensación que tiene del mundo exterior, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para nosotros ya no es importante, por ejemplo, que estemos en una parte y aparezca un viento, un viento que mueva los árboles. Para los indígenas eso era muy importante. Eso le avisaba que había algo nuevo, ¿cierto? Nosotros nos hemos distanciado mucho de nuestros instintos. Entonces, casi que nuestros instintos los hemos puesto en una función como como de guardados en el baúl, ¿cierto? Entonces, de esta manera, nosotros hemos perdido cierta conexión con la naturaleza para percibir más claramente ese mundo. Y los acechadores nos especializamos en ver exactamente eso, las sincronicidades, y entender que eso tiene que ver con algo más, ¿cierto? Que solo lo aparente que vemos, ¿cierto? Sí. Entonces, y la sincronicidad ocurre, por decirlo inmediatamente, sin causalidad, el tema de lo que estamos transitando en nuestra psique con lo que sucede afuera. Y Daniel nos habló de un ejemplo, el papá que se enojó y regañó a la hija y está todo acalorado subiendo unas palmas y le recalentó el carro y se le apagó. Entonces, ese es el tipo de ejemplos que Dani nos da. O estamos pensando en separarnos de nuestro esposo, de nuestra pareja, y se nos revienta el anillo de bodas. Por ejemplo. Eso le pasa a la gente, incluso de otros países. Pues estoy contando historias pues que le ocurren a uno por ahí. Sí, pues, o que uno le regale un espejo a su mujer recién casados y a los 5 meses le quiebre el espejo. Y entonces, pues, ¿qué significa eso, cierto? Que hay una división en la imagen, y eso corresponde a una división en el alma. Es decir, lo que se divide en el afuera, como el espejo es resonante de una imagen, entonces habla de que hay un fenómeno
de resonancia frente a la fractura que ella tiene interiormente y se ve reflejada en un espejo, ¿cierto? Y entonces, como esa fractura, nosotros podíamos incluso leer con anticipación digamos que los símbolos y podíamos incluso anticipar cosas, ¿cierto? Por ejemplo, como les contaba del amigo este que que lo invitaron a comprar, era una invitación a comprar pues, finca, una una gran hacienda. hacienda, pues como muy grande en Bogotá, y él se baja del avión y ve que el caballero que le estaba haciendo la oferta andaba con una cánula porque se había quebrado el brazo. El brazo. Y entonces que él hace esa lectura y dice, este hombre está quebrado, pues físicamente, pero también por dentro, ¿cierto? O en algún ámbito. Entonces, es muy posible que esa quiebra no solamente tenga que ver con la parte fisiológica, sino con la parte energética y la correspondiente financiera o económica. Entonces, pues uno hacer negocios con alguien que está quebrado no es pues como lo mejor, ¿cierto? Entonces, claro, él hace esa lectura y en base a esa lectura toma la decisión inmediata de devolverse cuando está en el aeropuerto. Le digo, no, pues ya estás aquí, venido, vamos a ir al doque, que está allí. Y digo, no, yo me devuelvo. Entonces, a partir de ahí se hace muy interesante las lecturas del mundo simbólico porque te ayudan a de pronto tomar decisiones pues con cierta anticipación. Podés ver cosas con anticipación y te hacen tomar mejores decisiones, ¿cierto? Pues mira, un acecho que hice yo hace un poco, hace como un mes, una colaboradora llega diciendo, no, imagínense que choqué el carro de mi papá. 3 millones de pesos valió yo. Ay, Dios mío, ¿con qué cuento le irá a salir al papá? Y al rato dice, no, he decidido dejar de estudiar mientras estemos en confinamiento y mientras no podamos ir a la universidad directamente. Y yo dije, ay, Dios mío, ahí está el choque del carro del papá. ¿Cómo le irá a caer esa noticia al papá? Sí, claro, no, es que lo que hay que ver es como, bueno, desde dónde estás chocada con tu papá que le chocaste el carro. Ah, también, claro, ¿Cierto? claro, mucho más directo todavía. ¿Cuál será el choque que vos tenés con tu papá que le chocaste pues el carro, que es el asunto de la De personalidad? la energía de Claro, la persona, con lo que se mueve en el mundo. claro, por supuesto. Entonces, claro, no, es que eso ayuda mucho. Pues de hecho, una de las cosas, digamos que cuando a veces llegan los pacientes y no tienen sueños, entonces yo les digo, contame algo que te haya pasado en este tiempo y lo miramos. Y me dijo, no, mira, me pasó esto, mira lo que viví. Y entonces yo le digo, ah, qué tan bacano, venga, hagamos el ejercicio, que es, digamos, que también acechar, que es un ejercicio muy interesante y es ver la realidad como si fuera un sueño. Y eso da lecturas muy interesantes porque la lectura que se hace es como si cogemos los objetos simbólicos de la realidad, ¿cierto? Entonces ya ahí, por ejemplo, bueno, el carro es de tu papá, entonces tiene que ver con la personalidad de tu papá. Entonces, vos lo chocaste, es decir, que vos no sabes manejar la energía de tu papá dentro de vos. Y es muy posible que vos tengas un choque interior con tu papá que se ve manifestado en el exterior como el choque del carro, ¿cierto? Por aquí Entonces, dice Floralba, puede ser también una especie de liberación cuando pasa algo malo. bueno, normalmente uno debería acostumbrarse pues a sacar como del léxico las palabras malo o bueno cuando estamos hablando del mundo inconsciente, porque realmente no hay energías buenas y malas.
hay energías, digamos que, bueno, favorables o menos favorables, o aprendizajes que tenés que realizar, visto de otra manera, ¿cierto? Porque muchas veces vos te vas a un hueco físico, energético, una crisis, y uno lo ve como algo malo, pero de pronto es algo que tenés que aprender. Por ejemplo, empatemos con el asunto del robo, que fue una pregunta que hizo Edgar la semana pasada, la última ocasión, que hablaba de que cómo se podía mirar un robo. Entonces, mire, normalmente, si es como nosotros estamos en un mundo consumista, que nos han enseñado que lo mejor es tener y llenarnos de cosas, ¿cierto? Porque eso nos da poder. Resulta que nosotros a veces nos llenamos de cosas que no necesitamos, o cogemos cosas que nos esclavizan, ¿cierto? O tenemos algunas cosas con las cuales ya vamos perdiendo nuestra conexión. Por ejemplo, cuídese mucho de decirle... Por ejemplo, la conexión en internet. Pues, una de las cosas que yo veo mucho hoy en día, pues es que roban mucho celular, ¿cierto? O que se les pierden celulares, o que se les cae el celular. Entonces yo les digo mucho, bueno, ¿cuál era tu relación con tu celular? Me decía, como, ¿cuál relación, Daniel? Pues era mi celular. ¿Qué más? Yo decía, no. Vea, uno con los objetos de poder tiene que tener una relación. Es decir, si su relación es esta porquería celular, esto no sirve para nada, vea, usted está cortando las líneas energéticas que hacen que ese objeto de poder esté a su lado. Entonces es muy posible que le roben, se le caiga, le dañe. Entonces por eso a su celular trátelo con cariñito, háblele bonito, mándele piquito si quiere, pues o sea, tenga una relación adecuada con sus objetos de poder. Hoy en día a veces no tenemos como esa claridad frente a los objetos de poder. Hay que tratarlos bien y hay que, digamos que, establecer un sentido de valoración con eso, pues para que esté con uno, para que le preste servicio. Yo tengo este celular desde el 2016 y no le ha pasado nada. O sea, y yo pues a mi computador, yo lo cojo, lo limpio, le hablo, le agradezco mucho el servicio que me presta. Es decir, pues puede que usted crea que eso es una cosa, pues, que no tiene, digamos que mucho sentido. Pero cuando nosotros, acuérdense que nosotros hemos hablado de los 4 tipos psicológicos de Jung, que es sentimiento, pensamiento, sensación, intuición. Cuando nosotros le damos valoración, o sea, sentimiento a las cosas que están cercanas, nosotros tenemos una línea energética fuerte con esos objetos. Más aún, pues, con las personas queridas, ¿cierto? Pero estamos hablando de objetos, robos. Entonces, claro, préstele mucha atención a las cosas que le roban. Y si usted tiene una conexión con eso o tiene una desconexión, o si eso le está quitando más tiempo del que usted necesita para su vida. Porque los ladrones pertenecen a Mercurio, pertenecen a la energía de Mercurio. Entonces, como decía César, los ladrones son reposicionadores energéticos. Es decir, mire, pueda que usted no lo vea así, pero a veces un carro es un problema para usted. O por ejemplo, tener mucha plata es un problema para usted. Entonces, muchas veces lo que hacen los ladrones es que reposicionan la energía. Esto es un problema para este hombre. Vamos a quitarle eso, le quitamos el problema y lo ponemos a funcionar en otro ámbito donde lo aprecien más, ¿cierto? Entonces,
Claro, pues que hacer una tesis de eso, pues, y llevarla, pues, digamos que a la fiscalía es como difícil, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, Pero la no, defensa no tendría mucho que decir ahí. Dani, dale entonces un cierrecito al tema del claro, acecho para que hables del ensueño, porque la vez pasada quedamos con el ensueño como muy poco definido. sí, mira, eh, claro, entonces, eso hablando del acechador, ¿cierto? Que ese es el que se mueve de tal manera que ve las situaciones energéticas y los objetos energéticos en el mundo real y cómo esto tiene que ver con el mundo sutil. Ahora, los ensoñadores, que como habíamos dicho, es otra naturaleza y también es una técnica a desarrollar. Los ensoñadores son los que tienen la capacidad de, en los sueños, viajar. Viajar quiere decir que tienen un contacto mucho más vivencial con los sueños. Son de las personas que cuando te cuentan un sueño, te lo cuentan con colores, con que era de día, el aroma era de tal, había una fraga, o sea, son personas que pareciera que tienen mucha conexión con los sentidos en el mundo de los sueños, que eso es, digamos que no todas las personas lo tienen, ¿cierto? E incluso yo he visto muchas personas que empiezan a soñar muy interesante cuando empiezan a aparecer maestros en los sueños y son maestros que los llevan a digamos que a mostrarle una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, eh, también son personas que tienen, he visto mucho que hay personas que se van adentrando, porque acuérdense, el ensoñador es una naturaleza, pero se puede, es una técnica que se puede desarrollar. Toma Así su es. tiempo, pero se desarrolla. Y pues Castaneda relata toda una secuencia pues, y técnicas para desarrollar esto, ¿cierto? No nos vamos a entrar a eso porque eso es bastante grande. Y Pero les recomiendo también con quien hice yo un curso que se llama, Eneco Ruiz. Hicimos un tema de ensoñación y viajes astrales. perfecto. Muy Sí. interesante también. Ahí está en YouTube. Yo he visto que ha pasado una cosa curiosa como en este tiempo. Mm. Puede ser como por dos vías. He visto que aparece mucho, digamos que sí, le ponen los sueños y los sueños mágicos, los sueños Lúcidos, sueños lúcidos, lúcidos y viajes astrales. Ese es el tema los, de Neko. exacto. Entonces, yo he visto que hay como, eso puede hablar de que hay una predisposición en el mundo de personas que puedan acceder digamos que a un aprendizaje, es como un curso de ensoñadores, ¿cierto? De los que ya había, Ajá. ¿cierto? Es una de las formas. Ahora, hay que tener en cuenta, los importantes no son solamente los sueños lúcidos, todos los sueños son importantes, es decir, Todo, sí. los que han estado conmigo en los cursos de sueños han podido apreciar que un sueño chiquitico se extrae mucha información, ¿cierto? O sea, cuando nosotros a veces, pues, bromeamos con eso porque decimos, uy, este sueño cortico, porque ya Los de sabemos Juan y Carlos, eso, que nos contaba tantos sueños. No, este es un sueño cortico, téngale miedo a esos sueños corticos de Juan Carlos. esos sueñitos había que sacarle mucha cosa. Entonces, no solamente los sueños lúcidos astrales son importantes, pero cualquier sueño se le puede sacar gran contenido de información. Y sobre todo cuando yo he visto que me pasa mucho en terapia que
que las personas cuando ingresan a terapia, los sueños son una cosa, pues, que hay que Enredada. invertirle tiempo, pues, para poder encontrar la significación apropiada, los símbolos, y bueno. Y con los años, con el tiempo, con el tiempo, el trabajo constante de ir atendiendo sus sueños, yo he visto que mejora mucho la significación. Es decir, incluso no solo para digamos que el que interpreta, sino para el propio paciente. Y eso me parece una belleza, porque eso habla de que hay una integración de la simbología, digamos que el lenguaje simbólico, hay una integración de eso hacia la parte consciente, y eso hace que los sueños sean mucho más fáciles de interpretar. Entonces, Sí. me ha pasado que, por ejemplo, un paciente que lleva, no, pues no lleva el año, y ya tendremos tres sueños, digamos que en una sesión, es decir, Porque empieza, ya está como el lenguaje entre ustedes dos, claro, 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 y ya la persona incluso claro. empieza a tener integrado el estilo del terapeuta y se pregunta, ¿qué me diría Daniel respecto a este sueño? Eso es muy bonito, eso quiere decir que el proceso va muy bien. Cuando el consultante empieza a pensarse y no a esperar a que sea el terapeuta el que le diga qué es lo que está pasando, ahí hay una gran demostración de que el proceso va muy bien. Entonces es Claro, interesante, muy importante. sí, de hecho, una de las cosas más interesantes es que empiezan a llegar ya con, uno no tiene que recordarle las tareas, sino que Ah, es, venga, hablemos, empecemos con la tarea, mire la tarea, y empiezan a contar, y es increíble cómo estas tareas, pues que yo las normales de las tareas que pongo, es pinte el símbolo, haga algo con un símbolo que aparece, ¿cierto? Entonces, me parece muy interesante cuando las personas pintan los símbolos y eso inmediatamente afuera aparece algo, ¿cierto? claro, Entonces, parece hermoso porque eso habla de que el paciente está estableciendo una conexión real, propia, con su mundo inconsciente. Es decir, él está teniendo una conversación directa con su sí mismo. Entonces, eso a mí me encanta porque cuando van, digamos que en el proceso terapéutico se va dando digamos que ese amor, esa entrega, esa dedicación, esa atención al mundo inconsciente, a los símbolos de los sueños, y ese juicio pues al escribirlo y todo, uno va viendo que empiezan a aparecer los sueños que llaman arquetípicos, ¿cierto? Los sueños de arquetipos primordiales, que son los sueños que le van diciendo a la persona a qué arquetipo primordial pertenece. Y eso es fascinante, porque yo he visto que eso es como de a poquitos, eso se va dando lentamente y le va contando ciertas cositas, ciertos mitos, le cuentan unos cuentos, hasta que empiezan a... Es muy curioso, porque es como que esta sabiduría que Jung llama el sí mismo, es una sabiduría que sabe, digamos, que entregar en la parte del proceso que va al paciente. Entonces, para no fundirlo, para no quemarlo, ¿cierto? Porque hay, digamos que una economía también energética. El CIMI claro. no le interesa pues quemar al paciente con todo lo maluco, sino que se lo va dando de a poquitos. Entonces también he visto yo que, por ejemplo, en ciertos pacientes que por ejemplo, empiezan a pintar mandalas, que eso, pues, si, en este tiempo maravilloso que pinten mandalas, porque los mandalas concentran la energía.
Entonces, cuando concentran la energía, es un principio de organización psíquico interno. Entonces, que eso aparece, digamos que en Nice, Jung habla de eso, y Nice, la película, ¿cómo es que se llama? Nice, el corazón de la locura. Cuenta esa historia de cómo sus loquitos empezaron a pintar mandalas, pero ella no les mandó mandalas. Ellos solitos empezaron a pintar mandalas. Y eso, ella se comunicó con Jung y le empieza a contar lo que están haciendo sus loquitos y les manda los cuadros y le dice, y Jung queda fascinado. Y le dice, claro, es que recuerden que después de que pintan mandalas, empiezan a aparecer los grandes sueños o las pinturas que hablan de los traumas que tienen, ¿cierto? O sea, que ese principio de ordenamiento interior que realizan a través de la pintura va tratando de organizar la psique. Y entonces la forma de organizar la psique es concentra la energía y bueno, ahora te voy a ir contando dónde están los problemitas. Entonces eso es maravilloso, maravilloso. Por acá hay dos preguntas, pero una que tiene que ver con, con el acecho, que es de Floralba, que pregunta, y cuando un objeto que es familiar, el aprendizaje puede ser para todos, por ejemplo, si se daña un electrodoméstico. En la casa. En la casa, sí. En la casa. Un electrodoméstico en la casa. Sí, claro. Mira, hay que tener claridad en que nosotros tenemos ligas energéticas, ¿cierto? Con muchas cosas. Pues por supuesto que con los seres vivos, mucho más, pero también con cosas en la casa. Con los objetos que nos rodean y que nos sirven y que nos acompañan. Claro, habría que ver el electrodoméstico y qué función tiene para saber, pues eso es eso era para ver televisión, eso era... Quien más lo usa, será para cocinar, para calentar, para cortar. Eso era la lavadora, ¿cierto? Entonces... Ya, en lo específico, pues ya para consultación, ¿no? Para terapia. Claro. Bueno, y el otro es, Santiago dice, ¿qué se puede decir de un símbolo que se repite en varios sueños con diferentes tipos de presentación? Por ejemplo, soñar constantemente con una torre. Con una torre, por ejemplo, claro. Mira, claro, por supuesto, miren, cuando en los sueños aparece repetitivamente un símbolo, eso quiere hablar de que hay una urgencia del mundo inconsciente por mostrarnos un símbolo. Es decir, estamos todavía, este símbolo todavía está presente en tu vida. Mira un sueño, míralo así. Y entonces en los sueños se repite el símbolo y cambian ciertas caracterizaciones del ambiente, de la relación, pero lo importante es que usted empiece a atender el símbolo. Entonces, ¿una torre qué es? Una torre es una construcción humana, o sea, realizada por el hombre. Quiere decir esto, que es algo que ha realizado, tiene que ver con algo que la psique construye. Entonces uno en la realidad construye una estructura física que se llama una torre, pero en nuestra psique podemos construir una estructura que se llame, digamos que mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de actuar, ¿cierto? Entonces, cuando las torres tienen mucho simbolismo, las torres son edificaciones bastante grandes, fuertes. Hoy en día, bueno, había que ver cuál torre. Sí, si tiene puertas y ventanas, si no, si te estás cayendo de ella o no, si pues se parece si es una torre del tarot. Si es una torre, pues, como para
digamos que para visualizar pájaros, o una torre de esas paisajísticas que arman pues para ver por ahí, o es una torre, digamos que De por control de un aeropuerto, pues. o es una torre, por ejemplo, de estas que hacen para liberar gases en las fábricas, ¿cierto? Una torre nuclear. Habría que ver la torre, pero Bueno, normal. pues Santiago dice que si quiere nos cuenta el sueño. Verás, sí. 8:46, hágale, veamos a ver si de una. Bueno, Santi, de una porque para que nos rinda. Muchas gracias, muchas Chao, gracias. doctor Daniel, muchas gracias. Vayamos, qué rico. Hágale. Bueno, Santi, aquí te voy a invitar. Acepta entonces la invitación a transmitir, por favor. Aquí te la estoy enviando. La torre de ajedrez, sí, señorita. Hola, hola. Hola, Santi, qué bueno volverte a ver. ¿Cómo estás? ¿Qué más? Muy bien. Les cuento pues el sueño rápidamente y es que hace mucho sueño con la torre y es una torre gigantesca y es una torre de apartamentos y de apartamentos familiares y apartamentos como de soltero, como de aparta estudio, ¿cierto? Pero este sueño fue así rápidamente, estoy como entrando en esa misma torre de muchos sueños ya, y entro y está como es el apartamento de mi mamá. En esa vez el apartamento de mi mamá y está en una reunión familiar y yo me siento como en la sala, estoy como en un sofá con dos de mis tías, una por parte de mi papá y una por parte de mi mamá. Y yo me siento como en el borde del mueble y dando la espalda a una de las tías y me volteo y le digo como reclamándole por un asunto como familiar, como de la aceptación. Ah, que usted por qué no lo ha aceptado, usted por qué no me ha aceptado a mí, algo así. Y me levanto y entro camino por como el pasillo del apartamento y el pasillo del apartamento es así redondo porque es una torre, ¿cierto? Es una torre La grande, torre, ¿cierto? y la Es torre una, siempre es la misma. es O la misma, siempre la misma, grande, de apartamentos gigantescos, o sea, como es de cuentas, como unos 30 pisos por ahí, o más. Bueno, tengo 35. Puede ser de 35 pisos. Puede ser de de 35 pisos. 45. O Pues yo sea, tengo, bueno, tú sí, tienes cuántos, 35. tú 35 tienes años. 30 años y la torre tiene 45 pisos. Sí, no, es como muy grande, como de 30 para arriba, ¿cierto? Ah, vale. Entonces yo camino, pues, salgo a la sala y camino como por un corredor y siempre en todos los sueños se enfrentan diferentes tipos de apartamentos, pero siempre está la misma pared, que es una pared así circular, porque es una torre de, como de ventanas de esos tipos de ladrillos que son de vidrio, que es como tragaluz que usan. No sé si los Sí, ubican. unos que son cuadrados gruesos Eso, que se llaman, ay, ya se me olvidó. ¿Quién sabe cómo eso, se llama? de esos cuadraditos, la pared así como en ventanas lleno, así la pared, ¿cierto? Entonces yo camino y llego como a las habitaciones y todo el apartamento es como esas construcciones de almacenes de centros comerciales que el techo es muy alto, pero le ponen un drywall para hacer como el ambiente de la construcción del edificio. En todo caso, habían tres habitaciones que eran de mis tres hermanos, pues, de mis dos hermanos y mías, como improvisadas como en drywall. Y yo, pues, esas piezas están improvisadas. Entonces, yo estaba, Cada habitación era un cuadrado de drywall. soy un cuadrado de drywall. Entonces, yo estoy con mi hermano Andrés, el menor, y me dice, esta es mi pieza. Y entonces entramos y está una cama de hospital y está acostado mi papá. Y yo, entonces nosotros lo molestamos porque él se repasaba todas las camas
de la casa durmiendo, porque le gustaba mucho pues como dormir y hacer siesta. En Entonces, la vida cada vez real. en la vida real hacía eso, pues, de hacer siesta en las camas. Y lo molestamos como jugábamos con él, y otra vez te repasas pues todas las camas, no, ya querés le dormir en la pieza de Andrés, es que bueno, yo me voy a levanto, yo no voy a dormir más aquí. Y entonces ya se levantó y ahí acabó el sueño. Mm, pero qué Pues de ahí, montón de... hasta ahí recuerdo, porque yo creo que tenía más. No, pues que esos sueñitos tuyos los puedes ir recopilando para que hagamos una película y se la propongamos a Hollywood. Prácticamente. Sí. Es que, Bueno, Santi, entonces, muy atento a las preguntas que haga Daniel, por si vamos a ver qué pescó, pues porque este sueño tiene mucho tema personal, entonces vamos a hablar de lo que sí se permita hablar sí, sí, claro. en horario Sí. familiar. Muchas gracias, Santi. Bueno, Entonces, me despido de ti, espero volverte a ver pronto, que nos cuentes más sueños y que nos veamos en uno de los grupos de sueños con Dani. claro, excelente. ¿Cuándo lo va a hacer? Bueno, No, pues ahorita ya, lo... ya mañana terminamos el último, yo creo que para el año entrante. Entonces, ahorita te cuento. Un abrazo Bueno, bueno, y gracias. gracias. Chao. Bueno, doctor Salvatierra, ¿qué me opina pues de los sueñitos de Santi? Hoy no había ángeles, pero sí, sí mucho elemento. ¿Qué me opina? Ah, eso es No, y eso que es cortico, ¿cierto? Es un sueño cortico. Es un sueño cortico. de él Bueno, sí es un sueño cortico, que esos sí, sueños de sí. eso, mera No película. son que hay, Mari. Bueno, a Es que ver, yo creo que quería ser libretista en lugar de psicólogo. le Muy bien. da. Tenemos 7 minutos, doctor Daniel. Bueno, a ver, Santiago ya ha estado pues, en el grupo de sueño, entonces ya hay elementos que puede pues, asimilar. Y bueno, para todos en conjunto, cuando hablamos de torres, hablamos siempre, tenemos que ver que es una estructura que armamos, ¿cierto? Que se armó. Ahora, cuando habla, por ejemplo, de que hay casas, digamos que familiares, habla de que hay una estructura que fue, digamos que mi estructura psíquica está armada con contenidos de la familia, porque son familiares. E incluso dice que hay digamos que personas que viven solas, ¿cierto? Según le escuché. Sí, Entonces, porque era uno de sus sueños, era una torre de aparta estudios de personas solteras. exacto. Mm, Eso, eso me parece muy interesante porque cuando hay, digamos que, sí, cuando se hace el hincapié en que, por ejemplo, son personas solas, eso ya habla de que hay un proceso en el cual ya se desliga lo familiar hacia lo individual. Entonces, eso habla de un proceso, ¿cierto? Que estaban, digamos que los apartamentos eran para personas y solas o familiares. Entonces, eso habla de que hay en él como esa transición, digamos que de la estructura de un proceso de individuación, porque hay, pues, digamos que individuos ahí, ¿cierto? Para personas, y que hay esos contenidos también familiares. Obviamente, eso nos pasa a todos, es decir, nosotros todos tenemos contenidos familiares y nosotros hacemos todo el proceso de individuación para ir desidentificándonos de esos conceptos o estructuras familiares e ir apropiándonos de la mía propia, e ir De la construyendo propia. la mía propia. Entonces, es muy bonito porque está hablando de que hay una estructura que se está construyendo, digamos que de aparta estudios, es decir, como que
posiblemente puede estar hablando de que hay unos procesos en él que están tendiendo la individuación, pero también está hablando de que hay, digamos que como son varios, eso quiere decir de que hay todavía hay cosas por identificar en lo individual, en él, correcto, porque como hay varios, entonces está en un proceso, pues digamos que de lo que llamamos desidentificación, y uno en ese proceso lo que hace es que identificar cómo me comporto yo en la casa, cómo me comporto yo con los amigos, cómo me comporto yo en el trabajo. Entonces, ese es un proceso de identificación, pues, diferenciación, diferenciación, porque estamos diferenciando, ¿cierto? Ahora, esos contenidos, como están asociados a lo familiar, entonces habla de que es posible que ya Santiago esté viendo en su realidad, digamos que la separación de lo familiar, ¿cierto? Como esos contenidos familiares, y está integrando sus procesos de individuación y se está diferenciando. Pero como aparece pues con los hermanos, ahí está pues, es que hay mucha parte que analizar y nos queda poquito tiempo. Le voy a hacer el mayor aporte que pueda. Cuando en las estructuras hablamos de pisos, normalmente está hablando de que eso está asociado normalmente a la edad. Entonces, digamos que más de 30 pisos, es posible que yo le haría una invitación a Santiago a que mirara qué proceso comenzó desde los 30 años, ¿correcto? Parece que el sueño estuviera hablando de eso, que a los 30 años algo pasó y está haciendo, digamos, que otra estructura. Ahora, miren, las estructuras, las torres, él dice que tiene unos tragaluces, unos bloquecitos, ¿cierto? Que cuando él sale al corredor, pues para no mirar la otra parte, en el corredor habían unos como bloquecitos donde, sí, los que llaman tragaluces, ¿cierto? Que son los bloques. Que son los bloques cuadrados de vidrio grueso que se ponen en las construcciones para que los espacios tengan más luz. Es que yo no sé si les llaman tragaluces a eso. En mi tiempo les decíamos en mi casa tragaluces, en la casa de mis papás, porque alguna vez los usamos para un techo que pusimos en un parque, pues hubo muchos tragaluces para que pudiera haber mucha luz, que no quedara la casa muy oscura, así se llamaba tragaluces, yo no sé hoy en día cómo los llaman. Sí, pero en los tiempos de UPA los llamábamos así. Claro, el asunto es que pareciera que tuviera un acceso a la luz, pero un poquito limitado, ¿sí me entiende? Entonces, eso podría estar hablando de que hay una instancia en él que pareciera que tuviera poca luz frente a ciertas cosas. Como ahí aparecen los hermanos y todo esto, pues ya hay que ampliar. Entonces, para que podamos ampliar los sueños, los invito a que nos veamos en el próximo curso de sueños, que yo estoy más o menos como pensándolo para el 13 de enero. Vamos a ver, alrededor de la segunda semana de enero. Segunda, Dani. Segunda semana de enero, porque ya me han pedido pues varias personas como que están muy necesitadas de que miremos los sueños. Entonces, yo creo que la segunda semana de enero voy a abrir otro grupo de sueños. Y después un curso que voy a hacer y un seminario, un curso pues más o menos que estoy leyendo acerca del factor Maya, que me parece fascinante. Esto que estoy encontrando en el factor Maya es fascinante y digno de contarlo. No, es bellísimo. Bueno, y en la ICAR del día de hoy, Daniel la hizo con la portada que salió en la revista Time, con la historia de Carlos Castaneda, que fue el antropólogo que escribió los libros que cuentan la historia o su enseñanza, su aprendizaje,
con el indígena, pues con el maestro, con el chamán, don Juan Matus. Doctora, el lunes sigamos. Seguimos el lunes, pero entonces vamos a hablar de la cosmogonía de los mayas y de la energía del águila, de la información que el águila trae para nosotros como, como seres humanos en evolución. Entonces, bueno, me encanta. Muchísimas gracias, Dani. No, a Eh, ustedes, qué rico, y qué rico volvernos a conectar el lunes y continuemos este tema que a mí me apasiona. Ay, no, no se nota. Bueno, amigos, entonces en el canal, perdón, en el muro de Facebook de Comunicando con Almas, acabé de publicar el video que Daniel nos recomienda para verlo, para que nos preparemos para el eclipse del 14, ¿cierto? Es este 14. El 14, Y perfecto. ese eclipse en luna nueva, ¿cierto? Sí, sí, Uy, pues, eclipse. No sabría lo que si es pasa es luna. que hay eclipses en luna llena y ya la luna llena pasó, estamos en minguante. Ah, ok. Listo. Bueno, Bueno, ok. un abrazo pues a todos y muchísimas gracias. Ay, Teruca, Tere, Salvatierra se acaba de conectar y nosotros nos estamos despidiendo. Tere, un abrazo. Un Gracias abrazo. a todos. Chao. Nos vemos el Chao, lunes. chao.